buscar en el libro de Apocalipsis. Cuando viene Apocalipsis la gente se asusta. Dice, ese libro no, dice. Algunos tienen miedo de leer Apocalipsis. En el capítulo 3 de Apocalipsis, en el verso 7, vamos a leer esa palabra. Amén. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice en esta mañana. El Espíritu de Dios tiene una palabra para nosotros y dice, el que tiene oídos, oiga. Amén. No oídos naturales, sino los oídos del Espíritu, para que esa palabra quede guardada en tu corazón. Amén. Dice la palabra que Filadelfia, como vemos aquí, es una iglesia, era una iglesia pequeña. Cuando vemos la historia de esta ciudad, Filadelfia era conocida como la pequeña Atenas, porque habían muchos cultos paganos, habían muchos dioses, habían muchas festividades, y los cristianos, los creyentes, tenían que estar lidiando con todas estas festividades, estas cosas que para ellos era algo malo, pero también tenían que lidiar con los judíos que no estaban de acuerdo con los creyentes. Atenas, la pequeña Atenas, como era conocida Filadelfia, era una ciudad que sufrió varios terremotos y en 2 ocasiones fue totalmente destruida y tuvieron que ser nuevamente reconstruida. Estaba cerca, era una tierra volcánica, entonces siempre estaba en movimiento. Habían aguas termales, era una ciudad muy, muy bonita como para hacer turismo. Pero se movía mucho lo que era el paganismo, lo que era la idolatría. Se movía mucho esas cosas ahí. Esa ciudad estaba, como dice, entre 2 imperios, estaba situada entre 2 imperios, era la entrada para la gran ciudad. Y si tú te pones a mirar un poco en Costco, es como que Costco es la entrada a lo que es todo el norte grande. Cierran el túnel y no hay entrada para el norte. Y yo veía muy parecido, cuando el Señor me dio esta palabra, dije, Señor, Costco es muy parecido. Es muy parecido. Porque estamos en la entrada.
Amén. Yo creo que el Señor tiene esa palabra para nosotros, porque dice que Filadelfia era la puerta de entrada entre el este y el oeste. Era la entrada. Por eso cuando el Señor se presenta, le dice: yo soy el que abre y nadie cierra. Yo soy el que tiene la llave de David. Y sabes, en esta mañana el Señor nos va a dar una palabra para todo aquel que quiere tener esa llave para abrir puertas, esa llave que te lleva a una oportunidad que otros no tienen. Dios te va a dar esta palabra para ti, para que te muevas de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. Amén. Y el Señor se presenta como el santo. La palabra santo significa apartado. El apartado, el que no tiene nada que ver con el mundo, ese soy yo, dice el Señor. Yo soy aquel que estoy apartado del mundo, que no me contamino con las cosas del mundo. Iglesia, el Señor nos dice: somos la iglesia apartada por el Señor para no contaminarnos con las cosas del mundo, para no dejarnos, dice, seducir por las cosas del mundo, para no ser arrastrados por las cosas del mundo. Él es el santo, dice. El santo, Isaías dice: Él es el santo de Israel, proclamando que Él es el apartado. Nuestro Dios todopoderoso se presenta y da esta palabra sobre esta iglesia, la única iglesia en la cual el Señor no la reprende. A la demás le dice: tengo algo contra ti, pero esta iglesia es la que dice: yo tengo una puerta abierta para ti. Él no la recrimina, Él no la reprende, Él da algo bueno para esta iglesia. Yo creo que Dios tiene algo tremendo para ti en esta mañana. Isaías le decía que era el santo. Pedro le dijo al Señor: ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Dios, el santo de Israel. Nuestro Dios es el santo, el apartado, nuestro redentor, nuestro salvador. Él es todo para nosotros, amén. Él es el santo, Él es el redentor. Y hay una palabra que vemos ahí y muchas veces la usamos cuando el Señor dice: porque aunque tienes poca fuerza. Y muchos decimos: sí, Señor, poca fuerza. Pero la traducción original dice: aunque tienes poco poder. Y eso da a entender de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos todo el poder del Espíritu de Dios. Con un poquito es suficiente para que el Señor levante esta iglesia. Amén. Y el Señor le dice: aunque tienes poco poder, dándole a entender que esta iglesia podía acceder a más poder. Tienes poco poder, pero el Espíritu de Dios te puede dar más. Tienes poco poder, iglesia, pero el Espíritu de Dios te va a levantar. En la medida que tú le busques, Él te va a dar más poder. Él te va a levantar con poder. Aunque tienes ahora poco poder, sigue buscándole, porque el Señor quiere levantarte con más poder, porque tienes que alumbrar, tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Estamos rodeados de cosas, de festividades como esta iglesia. Hay muchos cultos paganos. A veces te levantas y están las camaretas, la bulla, honrando a sus dioses. Pero nosotros tenemos a un solo Dios que le honramos. Y no necesita camaretas, no necesita cohetes, necesita un corazón arrepentido, necesita un corazón agradecido al Señor. Eso es lo que el Dios quiere. El Señor le dice: yo tengo la llave de David, el que abre y nadie cierra. El que abre y nadie cierra. Está hablando de oportunidades. Cuando estaba mirando esta palabra, dije: Señor, ¿qué es lo que nos quieres hablar en este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres para la iglesia? Dos cosas que el Señor está hablando en esta palabra. Muchos quieren tener las llaves de la oportunidad. Muchos quieren tener llaves para entrar en nuevo tiempo. Y el Señor nos ha dicho: vamos a entrar en ese nuevo tiempo.
Y el Señor nos va a dar una llave en esta mañana. Pero ¿sabes qué? Dos cosas el Señor quiere que hagamos. Y está en el versículo 8. Dice, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra. Amén. Y no has negado mi nombre. Dos cosas: guardar la palabra y no negar el nombre del Señor. Amén. Dos cosas que el Señor quiere de nosotros. Miren lo que significa la palabra guardar. No es como nosotros muchas veces lo entendemos. Muchas veces decimos guardar. Voy a guardar esto para que no me estorbe. Y lo dejamos en un cajón y lo guardamos y nos olvidamos de esas cosas. Como algunos agarran su Biblia y la guardan en un cajón y se olvidan, la guardaron. Pero la palabra guardar no es lo que nosotros entendemos. En este tiempo la palabra guardar significa cuidar. Es muy distinto a nuestro concepto. Dice, es tener cuidado de algo, vigilarlo y defenderlo. Eso es lo que significa cuidar o guardar, vigilarlo y defenderlo, ponerlo donde esté seguro. La palabra guardar es poner algo donde esté seguro. Pero otra definición dice, es observar o cumplir aquello a lo que se está obligado. Entonces, cuando el Señor nos dice que debemos cuidar la palabra, que debemos guardar la palabra, el Señor dice que tienes que cuidarla, tienes que defenderla y tienes que tenerla en un lugar seguro. ¿Y dónde está seguro? En tu corazón. Ahí tienes que guardar la palabra. Cuando tú guardas algo, es porque lo vas a necesitar más después. Hay un dicho de los antiguos que decían, guarda pan para mayo. Y ustedes lo saben, guardaban dinero para en el tiempo de la escasez. Y cuando venía la escasez sacaban el dinero. Entonces ahora vamos a aplicar la palabra. Dice, el que guardó mi palabra, guardaste mi palabra. Porque va a haber un tiempo en que tú necesitarás esa palabra y la vas a tomar. La tenías guardada, muy protegida, muy cuidada, para que nadie te la robe. Porque la palabra, el enemigo quiere robarte esa palabra. Esa semilla te la quiere robar y tú tienes que cuidarla. Entonces cuando viene el tiempo de la aflicción, tú tomas esa palabra y empiezas a creerla, empiezas a profetizarla. Eso es lo que significa, has guardado mi palabra. Era una iglesia pequeña, pero dice que ella guardaba la palabra. Era un lugar donde el enemigo tenía muchos seguidores, pero ella dice que había guardado la palabra. La había cuidado, la había defendido. Eso significa guardar. Es defender la palabra, iglesia. Es defender. ¿Cómo la defiendes? Jesús estaba en el desierto y fue llevado por el Espíritu, dice, para ser tentado. Y el diablo vino a tentarle y dijo, si tú eres Dios, convierte esas piedras en pan. Y Jesús le dijo, escrito está. Escrito está. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Escrito está. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Tomó la palabra que estaba guardada y le dijo a Satanás, escrito está. Escrito está. Cuando viene algo contra ti, tú tienes que tomar la palabra que Dios ya te dio. Tú no puedes guardar algo que no tienes, iglesia. Por eso es importante que tú tengas tu tiempo devocional. Por eso es importante que leas la palabra. Por eso es importante que vengas a los cultos para que te alimentes. Y cuando tú recibes esa palabra, esa revelación, la guardes. Porque en cualquier momento el enemigo viene para tentarte y tú ya tienes una palabra y le vas a decir, escrito está. Tienes que moverte de acuerdo a la palabra. Eso es guardar la palabra. Cuando la enfermedad se presenta, ¿qué le vas a decir? Cuando viene la enfermedad a tu vida,
Tú ya tienes una palabra revelada por el Señor. Por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados. La enfermedad viene, pero tú ya tienes la palabra guardada en tu corazón y le dices al enemigo: tú no tienes parte ni suerte en mi vida, pues el Señor por sus llagas ya me sanó. Y aunque tú sientas las cosas, sientes el dolor, tú tienes que levantarte y decir: escrito está, ya está escrito que fuiste curado. ¿Sí me estás entendiendo? Guardar no simplemente es tenerla a un costado, sino que en el momento preciso tomar esa palabra revelada y empezar a declararla, a decir: escrito está, escrito está. Tienes que levantarte a proclamarla. Cuando el diablo viene y te dice: no tienes dinero, y te hace ver que tus bolsillos no tienen nada, y vas a tu cuenta y no encuentras nada, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tienes que ir a la palabra. ¿Qué dice en Filipenses 4:19, iglesia? Busca Filipenses, mira lo que el Señor te dice en esta mañana. Mira la palabra revelada para ti, porque llegarán tiempos y el enemigo va a tratar de hacerte desanimar, va a tratar de que tú caigas, de que tú no avances. Pero dice la palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer nuestro Dios? Uno, nomás dos. ¿Qué dice nuestro Señor? Suplirá todo. Di conmigo: todo. Cuando tú veas la escasez que viene, tú tienes que pararte en esa palabra que has guardado en tu corazón y decir: mi Dios pues suplirá todo. Todo, tienes que empezar a declararlo. Eso significa tomar la palabra. Eso significa guardar la palabra en tu corazón. Vas a empezar a proclamar lo que ya te reveló el Señor, lo que ya te dio el Señor. Mi Dios pues suplirá todo. Todo. Todo, digo conmigo: todo. Esa palabra tienes que guardarla, porque vendrán tiempos donde el enemigo va a tratar de hacerte desanimar en la economía, pero Dios tiene una palabra: Él suplirá todo, todo conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Tú puedes ir caminando por una calle oscura y de pronto sientes ruidos por ahí y se te paran los pelos. Sientes el temor. ¿Qué haces? Tú dices: no, fue una imaginación, no le hago caso, no. Tratamos de racionalizar el miedo y decimos: no, eso no existe. No, y empiezas a caminar, a darte valor. De esta manera no se va a ir el miedo. No se va el miedo de esta manera. Porque tú ves una sombra y dices: no, ese pasó por ahí, la sombra de un árbol, de algo, y estás racionalizando el miedo. Lo que tú tienes que hacer es tomar la palabra que está guardada en tu corazón. Dice: pues mi Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, dice la palabra. Cuando viene ese temor a tu vida, tú tienes que pararte y decir: mi Dios me ha dado un espíritu de poder y no de temor. Y empiezas a declararlo. Y aunque el miedo venga sobre ti otra vez, tú tienes que pararte firme y decir: escrito está, escrito está. Yo tengo un poder que me ha dado mi Dios, un espíritu de poder. Hay muchas áreas en las que el enemigo quiere atacarte y venir el temor, pero tú tienes que proclamar lo que Dios ya te dio. Ya te dio. No es que te va a dar un espíritu de poder, no, ya tienes el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tú tienes que proclamar, decir: escrito está, yo tengo ese espíritu de poder. Cuando tú ves tu familia que está quizás descarriándose, como que no ves ninguna solución, tú dices:
La palabra dice que si yo creo en Jesucristo, yo y mi casa seremos salvos. Amén. ¿Te das cuenta de lo importante de guardar la palabra? ¿Te das cuenta de lo importante de guardar la palabra y poder tomarla? Por eso tú tienes que cuidar esa palabra. Cuando tú vienes al templo y escuchas una palabra, Señor, yo la guardo. Esa es mía, Señor, porque en algún momento se va a levantar el enemigo y tú dices, tengo la palabra, tengo cómo atacar al enemigo para que él huya de mi vida. No tiene parte ni suerte sobre ti. Tienes que tomar la palabra. Por eso tú vienes al templo esperando, Señor, hay una palabra para mí, Señor. Hay una palabra y la voy a guardar, la voy a cuidar, la voy a defender para que nadie me la quite. Eso es lo que significa guardar la palabra. Dos cosas: guardar la palabra. Amén. Guardar la palabra y no negar el nombre del Señor. Miren esta iglesia pequeñita, esta iglesia que tenía poco poder, pero dice que esta iglesia no negaba el nombre de Jesucristo. ¿Sabe lo que significa eso? Ella no negaba su naturaleza. Ella decía quién era su Señor. Ella no se escondía. Ella no. Mejor no digo que soy cristiano porque me pueden botar del trabajo. Mejor no digo que soy cristiano porque mis amigos me pueden dejar. Mejor no digo que soy cristiano porque mi familia se va a enojar. Iglesia, no negar el nombre de Cristo. Eso es lo que la palabra dice. Tú quieres tener la llave, la bendición de entrar, de hacer rompimiento donde otros no lo hicieron. Tienes que aprender a guardar la palabra y a no negar el nombre de Jesucristo. El Señor nos ha dado una autoridad. En el nombre de Jesús atamos y echamos fuera a los demonios. Esto es lo que hacía la iglesia. La Biblia dice que había una sinagoga de Satanás en ese lugar. Había gente satánica. Habían brujos, habían idólatras. Esa ciudad estaba llena de demonios. Pero sabes que esta iglesia, ella no era indiferente a ese mundo espiritual. Ella usaba el nombre de Jesucristo. ¿Y sabes quién lo dijo? Lo dijo el mismo Señor. No negaste mi nombre. Aunque veías que estabas rodeada, ella estaba firme. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en el Señor. Yo tengo la autoridad. Y donde caminaba, los demonios se sujetaban. Porque hay un nombre que fue dado a la iglesia para que en ese nombre haya autoridad sobre esa iglesia. Nosotros no podemos negar nuestra naturaleza. Tenemos una autoridad delegada del Señor. Dice el Señor, os doy toda potestad, dice, todo poder, toda autoridad, para que en el nombre de Jesucristo tú puedas hollar y pisotear serpientes y escorpiones. ¿Por qué tener miedo a un demonio si esos están derrotados? Ya están derrotados, ya están vencidos. Dice la palabra que Jesucristo los venció en la cruz de Calvario, los exhibió y les quitó todo poder. Y Él nos ha dado el nombre, su nombre, para que en el nombre de Jesucristo esos demonios se nos sujeten. Vinieron los discípulos y le dijeron, Señor Jesús, los demonios se nos sujetaban. Y Jesús dijo, yo veía caer al diablo como un rayo. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos empezaron a usar la autoridad que Jesús les dio. Y esta iglesia no era indiferente a ese poder. Ella usaba la autoridad. Ella no negaba el nombre de Jesús. Ella usaba el poder, usaba el nombre de Jesucristo. Y donde iba, sabían que era una iglesia llena de espíritu, llena de poder, llena de autoridad. Y sabes, iglesia, el Señor quiere que tú aprendas a usar la autoridad de Jesús. Que tú aprendas a donde tú vayas puedas usar la autoridad. No tengas miedo, no te reprimas. Hay una autoridad que el Señor ha puesto sobre tu vida para que en el nombre de Jesucristo ates y eches fuera demonios. Para que en el nombre de Jesús impongas manos y la gente sea sana. Hay una autoridad sobre ti. Y si tú niegas esa autoridad, estás negando tu naturaleza. No podemos negar la naturaleza que el Señor ha puesto en nosotros. Somos distintos. Somos distintos.
tenemos el poder y la autoridad delegada por el Señor. Así que vamos a caminar creyendo que esa autoridad la tenemos. Vamos a caminar creyendo que el Señor va delante nuestro. Vamos a tomar el nombre de Jesucristo para honrarlo. Donde vayamos, que sepan que nosotros tenemos la autoridad. No puedes, como dice, atemorizarte por las cosas que tú ves. Hay dos cosas por las cuales el Señor dijo: te voy a dar la llave. He abierto una puerta, dice. He abierto una puerta, dice. Aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Hay una puerta abierta. ¿Cuántos quieren entrar en ese tiempo de oportunidad? ¿Cuántos quieren entrar en ese tiempo de oportunidad? Hay dos cosas que el Señor nos dice: guarda mi palabra. Guarda mi palabra. Guárdala. Esa palabra revelada tienes que guardarla y proclamarla. Cuando el enemigo viene a tentarte, empieza a proclamarla. Escrito está. Escrito está. Y párate firme en esa palabra. Defiende esa palabra. Defiende lo que Dios te ha dado. No te dejes ganar por el enemigo. El enemigo puede venir y ponerte dolor. Y quizás en el dolor tú decís: sí, estoy enfermo. No, defiende la palabra que Dios te ha dado. Por sus llagas fuimos curados. Defiende esa palabra. Defiéndela, porque el tiempo de oportunidad ha llegado. Y tú tienes que aprender a defender. A defender. Eso significa guardar. Defiende lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Que en tus manos dice que nos ha dado prosperidad, para que todo lo que hagamos sea próspero. Defiende lo que Dios te ha dado. Señor, yo voy a ser próspero. Todo lo que mis manos emprendan va a ser prosperado. Empieza a defenderlo. Aunque venga escasez, aunque vengan ataques, ¿sabes qué? Hay una palabra que Dios te dio y dice que Él te va a hacer próspero. Él te va a bendecir. El deseo de Dios es que seas bendecido en todas las cosas. Defiende la palabra. Defiende la palabra. Es tiempo de defender la palabra. Dios te da algo y tú dices: vamos a hacerlo, y muchos no te van a seguir. Entonces, ¿qué queda? Es defender lo que Dios nos dio. Aunque los demás nos digan loco, aunque los demás nos digan están rayados, no tienen dinero, Dios nos dio una palabra y por esa palabra estamos en este lugar. Dios nos dijo: avanza. Dios nos dijo: sigue construyendo. El Señor nos dio la palabra y estamos aquí por una palabra, iglesia. Porque la supimos defender, porque avanzamos cuando no había dinero, porque el Señor nos dijo: es tiempo de sembrar, y sembrábamos, porque Él nos enseñó a sembrar en los tiempos de escasez. Por una palabra la defendimos y Dios nos prosperó. Tienes que aprender a defender tu palabra. Defiende la palabra del Señor. Ahora entramos en un nuevo tiempo, en otro nivel. Los retos son más grandes, pero yo te quiero decir algo: tú ya conociste que el Señor que tú tienes no es un Dios pequeño, es un Dios grande. Amén. Y quizás nos van a decir: ustedes quédense en Costco, porque ustedes son de pueblo chico. Pero el Señor dice: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Sabes qué, iglesia? Dios nos ha dado una palabra que nos va a poner en lo mucho, porque somos fieles. Cuando vemos el local grande, decimos: Señor, la primera pregunta es: Señor, ¿se llenará? ¿Y sabes qué? Tú no confíes en la gente, porque Dios nos dio la palabra, tenemos que creerle, defender esa palabra. Nosotros vemos ministerios muy grandes y decimos: qué tremendo, qué hermoso,
pero ellos pagaron un precio, defendieron la palabra que Dios les dio. Ellos defendieron esa palabra, como dicen, a capa y espada. No se dejaron quitar la palabra. Tú nos dijiste que estaríamos ahí, Señor, y ahí estamos. El Señor nos dio una palabra, sí, en este ministerio, y lo estamos haciendo, pero el Señor nos demanda más. Cuando tú estás en el Espíritu, Él te demanda más, más, más. El Señor te dice, cree, 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 defiende, defiende, defiende. Y entonces viene rompimiento, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. No veas la gente, ve el poder de Dios. No confíes en el hombre, confía en Dios, porque Él te dio la palabra. Él te dio la palabra. Empieza a defender la palabra que Dios te da. Defiéndela, defiéndela, porque Dios te va a honrar. Te va a honrar con la palabra que te dio. Vamos a defender la palabra, iglesia. Como decía el pastor Manglio, yo no le consulto a la iglesia qué les parece si vamos. No, si el Señor dio la palabra, vamos a hacerlo. Porque aquí es teocracia. Lo que Dios dice, lo hacemos. Amén. Lo que Dios dice, lo hacemos. Y Él dijo algo muy cierto. Oró por algo muy cierto. Señor, aviva el fuego, y los que están avivados quedarán, y los que no quieren ser avivados pues no estarán, porque se sentirán raros en un lugar donde hay fuego. Ellos están todos fríos. Iglesia, tenemos que encendernos en el fuego del Espíritu. Vamos a hacerlo, y así vamos a caminar y vamos a creer lo que Dios ya nos dijo. Ya estamos bendecidos. Amén. Él te llamó para que seas grande, no para ser pequeño. Tenemos la palabra para que seas cabeza y no cola. ¿Alguna vez te imaginaste, cuando comenzamos recién a congregarnos, estar en este lugar? ¿Alguna vez te imaginaste este lugar? Cuando estábamos en la casa de Sandra, ¿te imaginaste este lugar? ¿Se imaginaban un lugar así? Quizás se imaginaban un poquito más grande, ahí bonito, como dijimos un día. Bueno, vamos a poner un techito de estera y tenemos un lugar más amplio. Podemos entrar a 60 ahí y estamos acostumbrados. Y el Señor hizo que se caiga la pared. Todo nuevo. Y quizás dijimos, Señor, pero no tenemos. Y el Señor nos enseñó que si Él da una palabra, Él provee todo. Amén. Si tú te ponías a sacar la cuenta cuánto íbamos a gastar en todo hacer esta casa, nunca ibas a avanzar. Te ibas a detener. Cuando comenzamos ese templo abajo, no teníamos ni un sol, iglesia. Ni un sol. Lo único que teníamos era la palabra del Señor. Todo nuevo. Todo nuevo. Yo dije, Señor, no hay nada. Pero me acordé, Señor, sí, Señor. Pero si tú me permites vender ese terreno, Señor, esa herencia, entonces lo que no se vendió en 10 años se vendió en 15 días. ¿Quién lo hizo? Señor. Él lo hizo. Yo cuando le dije a mi hermano, ponlo en venta, no, él no quiso, no quiero. Me dice, no, 10 años he tratado de venderlo, 10 años he insistido y nadie. Es una burla. Y yo le dije, hazlo, porque el Señor dice que en 2 meses lo vendemos. Y a los 15 días me llamó para firmar los papeles. Dios lo hizo. Amén. Él nos quería enseñar en ese tiempo que cuando Él da una palabra, no importa las circunstancias que veamos, Dios puede sacar aguas del desierto, iglesia. Y eso es lo que literalmente hizo con nosotros. Sacar aguas del desierto en un lugar seco, en un lugar que no había provisión, en un lugar donde mucha gente dice, es que la pesca es lo que dependemos. No, tú dependes de Dios, no depende de la pesca. Vamos a cambiar el pensamiento. Nosotros dependemos de Dios, no de la pesca. Y si Él quiere, abundará la pesca, pero vamos a creerle a Él. Y yo creo que la iglesia ya aprendió a confiar en el Señor. Ya está aprendiendo que cuando Él da una palabra,
vamos a defenderla. Y eso es lo que el Señor nos dice en esta mañana. Te voy a dar una llave, voy a abrir una puerta para ti. Yo no sé qué es lo que estás buscando, no sé qué es la oportunidad que estás buscando, pero el Señor dice, voy a abrir esa puerta para que entres. Pero dos cosas te pido, iglesia: guarda mi palabra y no me niegues, no me niegues. Son dos cosas que vamos a hacer en esta mañana. Vamos a guardar esa palabra, la vamos a defender y vamos a usar la autoridad que el Señor nos ha dado para que en el nombre de Jesucristo las cosas sean hechas, porque tenemos la autoridad del Señor, tenemos el poder de Dios sobre nosotros. ¿Y cuántos quieren entrar en ese tiempo? ¿Cuántos quieren entrar en esa oportunidad? Esa puerta está abierta, dice el Señor, dice, he abierto una puerta porque no has negado mi palabra, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo quiero que en esta mañana aquellos que quieren entrar en esa puerta que ya está abierta, y el Señor dice, yo soy quien abre y nadie la puede cerrar, y cuando Él cierra nadie la puede abrir. Aunque busques al rey de España, no la pueden abrir. Pero cuando Él abre esa puerta, y esa palabra la recibí ayer, he abierto una puerta, dice el Señor. He abierto una puerta. Puede ser tu familia, puede ser tu provisión, puede ser la sanidad. No sé cuál es la puerta que tú estás buscando, has estado buscando, pues dice, yo tengo la llave, dice el Señor. Yo tengo la llave, Jesús tiene la llave. No lo tiene el político, no lo tiene la gente de plata, no. Jesús tiene la llave, dice, yo he abierto esa puerta para ti. He abierto esa puerta para que entres y poseas la tierra. Quizás de tu familia, pues hoy el Señor te dice, he abierto la puerta. He abierto la puerta. Es un tiempo nuevo. Lo entendemos así. Un tiempo nuevo que Dios da a la iglesia. Y vamos a entrar. Cuando el Señor nos desafió a tomar ese lugar, dije, Señor, qué tremendo. Estuvimos esperando tiempo por una palabra así y ahora no las das. ¿Ahora qué tengo que hacer? Cree, porque si vas a pensar en el dinero, vas a dudar y no vas a poder avanzar. Así como comenzamos aquí, lo vas a hacer allá. Cree nada más, cree que Dios lo va a hacer, cree que Dios lo va a hacer y será hecho, iglesia. ¿Cuántos quieren levantarse en esta mañana y decir, Señor, yo quiero entrar en esa puerta, yo quiero entrar en ese nuevo tiempo, Señor, ese tiempo de oportunidad, ese tiempo de bendición, ese tiempo, Señor, que has abierto para la casa del alfarero? Señor, yo voy a entrar, Señor, ahí, voy a entrar, Señor, voy a guardar tu palabra, Señor, la voy a defender, Señor, con todo mi corazón. Y donde vaya, Señor, voy a proclamar que tú eres mi Señor. No voy a negar tu nombre, Señor. No lo voy a hacer, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso. Levanta tus manos ahí un momento.